programa político del Vocero Analizando Entre Tres. Como ven, estamos estrenando nuevos panelistas en esta nueva temporada. Tenemos al senador Henry Newman, al candidato a alcalde para el municipio de San Juan por el Partido Independentista Puertorriqueño, Adrián González, y al candidato ya, ¿verdad?, a representante por el Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer. ¿Cómo se encuentran esta noche? Muy bien, gracias. Bueno, gracias por aceptar la invitación, primero que todo. Así que arrancamos, tenemos muchos temas de qué hablar. Sabemos que ha sido una semana desde la pasada, ¿verdad?, que se ha discutido el asunto de los contagios en político. Sabemos que venimos de lo que fue una primaria extendida, de hecho, una semana adicional por el asunto de la Comisión Estatal de Elecciones. Así que en ese sentido, ya pasada esa fase, comenzó, ¿verdad?, lo que sería no quiero llamarlo una ola, porque no se llama una ola, según el epidemiólogo, es un clúster de contagios de algunos candidatos, de algunos candidatos y políticos del Partido Nuevo Progresista. Quisiera saber qué opinan sobre qué se debe hacer de cara a las elecciones del 3 de noviembre para evitar este tipo de contagios que obviamente no son beneficiosos ni para las estadísticas, pero tampoco para la salud de ellos. Sabemos que hay uno de los candidatos que está en una situación un poco más delicada que los demás, que están asintomáticos por suerte. Pero ¿qué se debe hacer o qué deben hacer los candidatos, las campañas, los partidos para evitar esta situación que está viviendo el Partido Nuevo Progresista? Empezamos contigo, Henry. Bueno, muy buenas noches a todos. Ciertamente, toda la celebración que se llevó a cabo después de los resultados del evento primarista, pues obviamente todos hemos reconocido que estuvo mal. Yo fui parte de la celebración en el comité de Pierluisi. Es algo que se hace tradicionalmente, es casi un instinto, un reflejo de todos los que estamos en campaña política, de ir a celebrar. Y tan pronto pues yo llegué a ese salón, pues me di cuenta de que las condiciones no eran las correctas. Y de hecho, en un momento dado me fui. Pero las consecuencias se han dado inmediatamente con varios de los compañeros ya dando positivo al coronavirus. Así que son estilos y métodos y costumbres que todos tenemos que modificar. Y hemos aprendido nuestra lección, ciertamente. En mi caso personal y de los compañeros, jamás vamos a pasar por lo que ocurrió en estas pasadas elecciones. Hemos aprendido nuestra lección. Para los demás compañeros, González y Ferrer, ¿qué entienden que se puede hacer diferente de cara a noviembre para evitar este tipo de situaciones? ¿Cómo se puede hacer campaña diferente? ¿Cómo se puede recaudar fondos diferentes? Que también es una parte importante, ¿verdad?, dentro de toda la dinámica política. En cuanto a cómo llevar una campaña diferente, pues desde que comenzó la pandemia, hemos visto cómo los candidatos, incluyéndome, nos hemos movido a lo que son las redes sociales, saliéndonos un poco más de lo usual. Es un poco difícil, ¿verdad?, porque por lo menos hablando de mi experiencia y de mi parte, no hay una comunicación vía telefónica. No es lo mismo comunicarse vía telefónica con el constituyente que ir a su casa y sostener una reunión con la comunidad, sentir ese calor, sentir esas expresiones, ver sus características, expresarse. Y es un poco difícil, pero sin duda alguna, tras ver lo sucedido durante esta semana, es importante que todos los aspirantes y candidatos a las elecciones de 2020 miremos nuestros planes de trabajo y utilicemos las redes sociales, que es el instrumento más importante de cara al futuro. Y así estamos viendo cómo en diferentes países, por decir algunos, en Estados Unidos se está utilizando las plataformas de Zoom, se están utilizando distintas plataformas digitales para llevar el mensaje de campaña, que es un poco más difícil, pero es el más seguro y el menos que podría significar pues una contaminación de los constituyentes y como de nosotros. Claro. Adrián, sabemos que en el caso del PIB pues no participaron de las primarias, sin embargo sí tienen obviamente las elecciones hacia el futuro. ¿Qué planes o estrategias está implementando el Partido Independentista para evitar este tipo de contacto directo con la ciudadanía, de modo de que no, ¿verdad?, surjan este tipo de contagios? Pues mira, en primer lugar, gracias por la invitación a este panel, estrenando esta nueva temporada. Agradezco mucho la oportunidad de participar aquí.
En cuanto a la campaña, desde marzo, la campaña ya venía transformándose. Yo recuerdo que la inauguración del Comité del PIB de San Juan iba a ser precisamente el 15 de marzo, que fue el día que comenzó el lockdown, y ya desde la semana cuando empezó a publicarse, ¿no?, que había casos de COVID en la isla, cancelamos la inauguración del comité y al día de hoy no tenemos comité porque no podemos tampoco promover el que las personas vayan a un sitio cerrado a compartir, donde va a ser difícil garantizar el distanciamiento social, que fue lo que pasó en el comité de Pierluisi, porque por definición una actividad política, sobre todo de celebración en ese caso, promueve el contacto físico, ¿verdad? Es difícil celebrar a 6 pies de las otras personas. Y en cuanto a cómo llevar el mensaje, pues sí todavía utilizamos el método tradicional de caminata, pero a mucho menor escala que en las elecciones pasadas, con muchas medidas de distanciamiento. En mi caso, yo le proveo a los voluntarios mascarillas KN95, nada de chulerías de esas de tela, sino la que garantiza la protección, sanitizer, y la propaganda se reparte con guantes para que las personas que están viéndonos también sientan cierta seguridad de que no vamos a dejarle algo en su portón infectado, que uno no sabe. Y en cuanto a, por ejemplo, la difusión del mensaje, en cuanto a propuestas, programas de gobierno, definitivamente las redes sociales son un mecanismo súper útil. La primera propuesta que yo presenté fue la propuesta económica y fue a través de un Facebook Live con Edwin Irizarry Mora, que es el economista del partido. Duró 1 hora, lo vieron 8.000 personas y así hemos hecho con distintas cosas. Juan Dalmau también hace muchas intervenciones en las redes sociales, los candidatos a la legislatura también, y caminamos en eso con nuestro distanciamiento. La prueba de que se pueden hacer las cosas bien y no contagiarse es que hasta ahora, gracias a Dios, ninguno de nosotros se ha contagiado, a pesar de que salimos a la calle. Yo trabajo desde mi casa para mitigar un poco el daño de que salgo 2 veces a la semana a caminar. Así que hay medidas. Si uno usa su mascarilla, se lava las manos y guarda ese distanciamiento social, ya sea de una actividad cotidiana o de campaña, no debe haber razón para contagiarse. Y en el aspecto de la recaudación de fondos, sabemos que esto es importante, ¿verdad? Porque las campañas, principalmente la de gobernación, son con muchos millones de dólares, poder presentar a ese candidato para que la gente lo conozca, sepa su plataforma y finalmente pues vote por él. ¿Qué medidas o qué cosas innovadoras me pueden contar dentro de sus respectivos partidos se está haciendo para allegar fondos para estas campañas? Bueno, en el caso mío personal, Stephanie, yo no recaudo fondos. Yo he tomado la determinación de no aceptar dinero de nadie, porque he visto en el caso de diferentes personas a través de los años, que después, una vez electos, pues tienen unos compromisos que tienen que cumplir con las personas que los respaldaron. Y en el caso mío personal, yo no quiero tener absolutamente ningún tipo de compromiso con nadie. Yo tengo una obligación de hacer las cosas que yo entienda que son correctas. Y por eso, en el caso mío personal, cualquier billboard, cualquier anuncio que veas de Henry Newman es completamente financiado por ahorros míos personales. En el caso de los otros candidatos, pues yo he visto una merma definitiva en términos de las actividades que se puedan estar llevando a cabo de recaudación de fondos. En estos momentos, la actividad política está paralizada en términos del PNP, y eso incluye todo, e incluye actividades de recaudación de fondos, porque en realidad la preocupación principal que todos tenemos en estos momentos es nuestra propia salud, la salud de nuestra familia y la salud del pueblo de Puerto Rico, porque ciertamente la propagación del virus en estos momentos, en mi opinión, está fuera de control. Adrián, yo he visto también que, por ejemplo, he visto unos cafés, he visto unas camisas de parte del PIB. No sé si puedas abundar un poco de eso. Claro que sí, mira, hay que reinventarse, como dice el senador, el aspecto de la recaudación de fondos suele ser un tema bastante peligroso, sobre todo cuando vemos después de los cuatrienios aquellas personas que quieren pasar factura. Cuando hacen donativos, no es el caso de nosotros dependemos de donativos muy modestos. Ya has visto en la campaña de Juan Dalmau, ni siquiera vende las camisetas ni el café. Si das un donativo, el que sea, se te regala
el café o se te regala la camisa. En mi caso, tengo una cuenta de ATH móvil y eso está súper auditado porque se queda el número de celular, la cantidad y es fácil hacer los ingresos, los informes de ingresos y gastos. Y no hay tal cosa como un donativo anónimo por ATH móvil porque siempre va a haber forma de saber quién fue. También hemos hecho venta. Lo que quedó en el pasado fue pues, mi cumpleaños fue en mayo, eso hubiese sido una celebración para recaudar fondos como tradicionalmente hacemos los candidatos y eso es imposible hacerlo en medio de una pandemia porque entonces serían focos de contagio como pasó en la celebración de Pierluisi. Así que se ha tenido que reformular tanto, pero a la misma vez hay unos ahorros. Yo estoy ahorrando, la campaña de semana se ha ahorrado en mantener un comité abierto. Yo hago prácticamente todo desde mi casa, me comunico por Zoom con la directiva del comité. Por eso digo que nos vemos solamente cuando salimos a caminar y bajo estrictas medidas de seguridad, pero todo el tiempo nos estamos volviendo a través de la plataforma Zoom, la comunicación con los funcionarios de colegio, con los militantes, a través de chat de WhatsApp o por estas plataformas y no hay ni que gastar tanto y hacerlo una campaña más corta, que es lo que siempre hemos planteado en el PIB, que la campaña lo que debe durar son 3 meses. Así que no ha hecho falta ni siquiera tanto dinero como hacía en el pasado. De hecho, no existe el pareo, ni el de 5 millones para los partidos grandes, ni el de 1 millón para los partidos pequeños. Y hasta ahora todo el mundo ha llevado su campaña de los mismos. Ferrer, ¿algún comentario adicional sobre esto de la recaudación de fondos y los partidos políticos? De la misma forma en que se está llevando la campaña y el mensaje a través de las redes sociales, he visto compañeros que están utilizando tanto Zoom como Skype y otras redes de igual forma para recoger el dinero, pero en fin, es un problema, como le estaba hablando el senador Newman y Adrián González. Y Adrián, de que tenemos que movernos probablemente los próximos cuatrienios a un sistema de financiamiento público en las campañas políticas para sacar, ¿verdad?, el germen que estamos viendo en los últimos años de hacer contribución a campañas políticas a cambios de favores, que es lo que ha pasado primordialmente en este gobierno, en donde se ha decidido a apoyar a contratistas que han donado a las candidaturas a la gobernación o al Partido Nuevo Progresista. Y que ha terminado en actos de corrupción. Ustedes mismos le han dado paso a lo que sería el segundo tema, así que gracias por eso. Quería hablar de los casos de corrupción que han habido en la legislatura recientemente. Sabemos que la pasada semana Charbonnier y Del Valle, ambos de la Cámara de Representantes por el Partido Nuevo Progresista, fueron arrestados por los federales y tienen unos cargos en su contra, principalmente relacionados a unos esquemas de kickbacks en la que cobraban le pagaban dinero extra a sus empleados para que luego, ¿verdad?, les separaran una cantidad y se la daban, como quien dice, por debajo de la mesa. Este esquema es bastante similar en los dos casos. Sin embargo, hay muchos comentarios, informaciones incluso, ¿verdad?, corroboradas por este medio, de que los arrestos no han terminado y que básicamente viene una nueva ronda de lo que serían arrestos por casos similares a estos. ¿Cómo entienden ustedes que esto se puede erradicar de la raíz desde la legislatura? Hemos visto que esta no es la primera vez, ¿verdad?, que esto pasa en la legislatura. Es más bien, ¿verdad?, un patrón que se ha repetido cuatrenio tras cuatrenio, sin importar los colores, ¿verdad?, en el caso del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático específicamente. Así que, ¿con qué ustedes entienden se puede hacer para sacar de raíz este tipo de esquemas de kickbacks u otros esquemas de fraude en la que los legisladores utilizan el dinero público para beneficio propio? Henry, comienzo contigo. Escogiendo la gente correcta, tomando en consideración que el momento de ir a votar es un momento sumamente serio. Hay que ir a votar en primera instancia, porque conozco mucha gente que se queja cuando ocurren arrestos, asuntos relacionados con corrupción, y después uno le pregunta, bueno, ¿y tú votaste por ellos? Y te contestan, no, yo no voto. Así que lo primero es votar. Lo segundo es saber por quién estamos votando. Haciendo un estudio del profile de la trayectoria de vida de cada cual, porque estos eventos empañan la imagen de la legislatura. En la legislatura hay mucha gente buena, mucha gente buena. En las papeletas hay mucha gente buena
que muchas veces se quedan fuera de la legislatura por todas las razones que no son las correctas. Así que mi recomendación para evitar este tipo de acto de corrupción, que es sumamente lamentable y que empaña la imagen de la legislatura, donde hay gente buena trabajando día a día, es votar y reconocer que ese instrumento es el mecanismo principal que tenemos para erradicar esto que está ocurriendo. Sí, pero la realidad es que cuando uno va a ejercer el voto, uno no sabe ya desde ese momento en que la persona es corrupta. Obviamente, en el caso de Charbonnier y del Valle, en este caso, habían habido unas intervenciones federales anteriores que te dejaban saber que había algo en el aire. Pero el momento de uno ver una persona en la papeleta y de uno saber la plataforma de la persona, no necesariamente ya tú sabes que la persona es corrupta, que eso es bien difícil también de discernir, ¿no? Porque hasta que no salen los arrestos y los cargos, y obviamente ellos tienen una presunción de inocencia también, hasta que este proceso no termine, no sabemos específicamente, ¿verdad?, que esta persona realmente cometió algún acto de corrupción o no. Así que está interesante tu planteamiento, pero es un poco difícil en la práctica, ¿verdad?, pensando como una lectora. Adrián, ¿cómo te entiendes que se puede erradicar desde la raíz la corrupción, tanto en la legislatura y a nivel gubernamental en general? Mira, a nivel gubernamental, la inmensa mayoría de los casos de corrupción han sido derivados de precisamente los donativos de campaña. El caso de la representante Charbonnier, el caso del representante Nelson del Valle, son casos muy específicos de difícil detección antes de que suceda, como tú bien indicabas. Cuando uno vota, no sabe, pero sí sabe, hay un historial ahí también institucional. Pero en el caso de Tata Charbonnier y Nelson del Valle, es difícil decir, pues vamos a legislar, porque en el caso de ellos era una relación íntima con su empleado que los obligaba a sacar de su sueldo para que regresara a ellos. La única forma de prevenir eso a nivel legislativo es quizás estableciendo topes salariales y un nivel mayor de fiscalización, porque, oye, hay plazas que merecen unos sueldos y hay plazas que no, y hemos visto también en estos casos de corrupción cómo habían sueldos inflados. Eso debe levantar una bandera y activar la fiscalización. En el caso de los otros casos de corrupción, como el de Anaudi, por ejemplo, que estaba derivado directamente a los donativos de campaña, ciertamente el germen de la corrupción por muchos años en Puerto Rico y en Estados Unidos ha sido las aportaciones privadas, como adelantó el senador Newman. Si solamente tenemos un financiamiento público, desaparece por completo esa posibilidad de contratación, de los 300 resúmenes que le mandaron a Anaudi la noche de las elecciones, de los legisladores que legislan precisamente para beneficiar a alguien que le donó a la campaña. Ahí es que está el germen grande, que con eso nada más podemos empezar a limpiar la casa y definitivamente en el caso de Tata y Nelson del Valle, pues ciertamente son medidas un poco más quizás administrativas de los cuerpos legislativos. La subasta, por ejemplo, ¿no? En las alcaldías y en el Ejecutivo, la corrupción se da a nivel de las ventas y los contratos de servicio. La medida que se alejan de lo que es el proceso de subasta, que garantiza cierta transparencia, pues vamos a tener también el favoritismo hacia lo que llamamos los amigos del alma, igual que la sobrecontratación en las agencias y en las alcaldías. En la medida que hay una puerta abierta a la contratación privada, también se presta para darle esos contratos de asesoría a los amigos del alma cuando tenemos empleados de los municipios, empleados de las agencias, con las mismas funciones que se le dan a los que se contrata privadamente. Así que hay que hacer una reforma gubernamental completa que va desde los donativos hasta cómo se compra un servicio en el gobierno. Lo mismo con la compra de las pruebas del COVID. Es un ejemplo clarísimo de cómo una carta blanca para comprar un servicio se presta para que eventualmente sea un caso de corrupción y que el dinero caiga en manos que no debe caer. Ferrer, en tu caso, ¿apoyas una mayor fiscalización o un tope salarial a los contratistas de los legisladores? Ok, en el caso de la Cámara de Representantes, yo creo, y del Senado, ¿verdad?, de la Asamblea Legislativa, es bien importante que de cara al futuro estudiemos la viabilidad de que se establezcan escalas salariales en los empleados y que cualquier aumento que se vaya a hacer anualmente tiene que estar justificado y no pueda pasar de cierta cantidad. La corrupción es
la falta de educación y de valores en la enseñanza de una persona. Y una persona que viene al servicio público tiene que tener bien claro que se viene a servirle al pueblo y no a servirse a sí mismo. Y es triste lo que está pasando y lo que va a continuar pasando. Y como candidato, y en el caso del senador Newman, lo que debemos exigir es que estas personas que sean acusadas deben renunciar inmediatamente a su escaño y a su candidatura. Newman, hoy trascendió además a través de una conferencia de prensa más temprano durante el día que estos legisladores iban a seguir cobrando hasta el 30 de agosto. ¿Tú entiendes que esto es justo, verdad, en el marco de que ya tienen acusaciones federales y que ya pusieron su carta de renuncia sobre la mesa? Ay, esto es una decisión bien difícil, Stephanie, porque mi reflejo inicial sería que es indebido que sigan cobrando. Sin embargo, vivimos en un territorio, en un lugar donde legalmente, hasta que no sean encontrados culpables, pues no se toma acción en realidad legalmente en contra de la persona. Todo el mundo tiene una presunción de inocencia. Así que son estas decisiones que se tienen que tomar, que no hay una fácil contestación. Mi reflejo inicial, con el odio que le tengo a todo lo que tenga que ver con corrupción, es que con una acusación seria ya se le terminan las oportunidades que tienen de cobrar, de mantener su escaño. Sin embargo, en términos legales, ¿hasta dónde nosotros podemos actuar contra una persona que ha sido acusada, pero que todavía no se ha celebrado ni el juicio? Así que son esas líneas bien finitas donde uno tiene que transitar para tomar unas determinaciones. Pero si fuera por mí, si yo fuera presidente de la Cámara, no cobran más. Perfecto. ¿Algún comentario adicional sobre este tema antes de que pasemos al último? Sí, que tenemos que añadir el que cada Cámara es el juez de sus propios actos, y que si verdaderamente a la mayoría del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes le importara el que estas personas no continuaran en sus escaños, lo que tienen que es comenzar el proceso en la Comisión de Ética, rendir un informe y expulsarlos del cuerpo. Es sencillo, o renuncia o comenzamos el proceso de expulsión en el cuerpo. Estas personas no pueden continuar cobrando. Ya se ha levantado una acusación y aunque sí en términos legales tiene una presunción de inocencia, en términos políticos ya se ha manchado su reputación y se debe encargar de llevar su caso, y en caso de que sean reivindicados en el aspecto legal de su juicio, pues si ellos deciden volver al aspecto político, pues el pueblo es quien decidirá. Pero en el aspecto puro político, estas personas deben renunciar y encargarse de su proceso judicial. Mira, Adrián, creo que tenías un último comentario. Sí. Ellos están expuestos ahora mismo a una acusación que los obligaría a devolver el dinero de que se apropiaron ilegalmente. Si están sujetos a devolver $100,000, ¿cómo es que una vez son expulsados o renunciaron al cargo, también el pueblo tiene que regalarle el sueldo por un mes adicional? No tiene sentido. No estoy lacerando la presunción de inocencia, pero esto es un proceso que se investigó fue una acusación de un gran jurado, ni siquiera fue un fiscal. O sea que varias personas evaluaron esos mensajes de texto, evaluaron la conducta de estas dos personas y determinaron que procedía poner todo el aparato de la ley en contra de ellos, incluso que se exponen a devolver, en el caso de la representante Chacón, $100,000 que se apropió ilegalmente de nuestro bolsillo. No tiene sentido que, aunque todavía les albergue la presunción de inocencia, de nuestro bolsillo salga entonces el sueldo de un mes adicional cuando ya no forman parte del cuerpo. O sea, a todos los propósitos prácticos, si no van a trabajar por este mes adicional, porque hay que pagarles, si no van a legislar, no van a ir a una vista pública. Cuando uno renuncia a su trabajo en el sector privado, uno cobra hasta el día que se hace efectiva esa renuncia. Uno no sigue cobrando porque sí, y al contrario, si no tienes día, a veces te quedas debiéndole a la corporación, y los legisladores no tienen liquidación, no tienen vacaciones acumuladas ni nada.
Así que no tiene sentido práctico, no se sostiene jurídicamente ni políticamente tampoco. Bueno, pasamos ya al último tema. Sabemos que estamos en un momento difícil para lo que serían los llamados partidos tradicionales, ¿no? Hay mucha efervescencia alrededor de otros candidatos, de otros movimientos que no son el Partido Nuevo Progresista, el Partido Independentista, el Partido Popular Democrático. Obviamente, ¿verdad? Enmarcado en todo esto de la pandemia, de los movimientos en las redes sociales y demás, ha habido mucho movimiento y han ganado terreno de cierta forma estos otros partidos. ¿Qué entienden ustedes debe hacerse o qué ustedes pueden hacer para presentarle a esta nueva generación, que quizás es la primera vez que van a votar, que su partido es la alternativa correcta de cara a las elecciones del 3 de noviembre? Stephanie, el PNP es PNP y el PNP es estadista. Esto es un partido altamente estadista que esa es la base, esa es la razón de ser. Es una razón de ser ideológica. Ningún PNP estadista, que somos todos, va a votar por un partido emergente, porque eso no está en el DNA, en la composición de nosotros. Cuando el PNP, cuando el estadista se molesta con su propio partido por algo que hayamos hecho mal, se abstiene de votar. Y eso es lo que ha ocurrido en diferentes ocasiones. La última ocasión fue Fortuño en su reelección, que por la ley 7 muchos PNP se vieron afectados, no salieron a votar por otros partidos, sino se abstuvieron de votar. Así que el que surjan nuevos partidos políticos no es una amenaza para nosotros, porque nosotros lo que buscamos es la forma y manera en que podamos llegar a la razón de ser del vehículo político que es el PNP, que es la estadidad. Y que inclusive en esta ocasión hay un referéndum muy importante para nosotros. Así que lo más que nosotros nos podemos exponer es a que los PNP puedan estar molestos, especialmente después de una primaria difícil, y no salgan a votar. Así que tú entiendes que si el estadista sale a votar, va a votar por ustedes y que los partidos emergentes no le van a restar votos. Es imposible que un PNP estadista le dé un voto a Lúgaro. Eso no es posible en el caso de nosotros. Puede ser así en el caso de otros partidos, pero en el caso del PNP estadista, imposible, Stephanie. Ferrer, ¿cómo tú lo ves para el Partido Popular Democrático? Bueno, yo creo que también debemos dar la mirada mundialmente, en donde están surgiendo partidos nuevos en busca de cambiar, ¿verdad?, esa política de los partidos tradicionales, pero son en bien pocos sitios en los lugares que han tenido, ¿verdad?, el favor del pueblo, y en lugares que lo han logrado, pues han gobernado peor que los gobiernos tradicionales, y de parte del Partido Popular es importante hacerle llegar a la nueva generación el mensaje de que el Partido Popular, una vez llegue al gobierno en enero de 2021 con una mayoría en la Asamblea Legislativa, devolverá la justicia social, traerá una sana administración pública al país, y eso no lo puede traer, ¿verdad?, los otros partidos o nuevos emergentes, porque no pueden tener una Asamblea Legislativa porque no tienen los candidatos necesarios para obtener una mayoría, y gobernar sin una Asamblea Legislativa es gobernar sin nada. No va a poder hacer política pública efectiva, y es el Partido Popular ese voto útil de cara a las elecciones del 2020 para sacar del poder al gobierno corrupto y el gobierno de mentiras que ha sido el gobierno del liderato del Partido Nuevo Progresista. Antes de pasar a González, quiero destacar solamente un dato, ¿verdad?, corroborable, que es el 17% de los votos de la gobernación del pasado año se fue hacia Lúgaro, Sidre o Bernabe. O sea que no estamos hablando de que son 2 o 3, estamos hablando de que son miles de personas que sí le dieron su voto, ¿verdad?, a otras alternativas, por lo menos en las elecciones pasadas. González, me parece que para ti la pregunta la voy a reformular de otra forma.
porque hay muchos movimientos en las redes sociales de que la gente se tiene que decidir entre, por ejemplo, Dalmau o Lúgaro, porque juntos podemos más. ¿Qué tú crees de esa línea de pensamiento que ha venido por mucho tiempo ya corriendo en las redes? Mira, precisamente eso responde a lo que es el repudio a los partidos que han gobernado, porque a nosotros nos enmarcan el partido tradicional porque somos un partido de muchos años, pero realmente la verdadera definición del concepto de partido tradicional son el PNP y el PPD, que les pasa como a Carmen Yulín. Dijo que su mejor carta de presentación era San Juan y la peor carta de presentación de Yulín era San Juan. La peor carta de presentación del PPD es el PNP en su historial y su ejecutoria administrativa. Así que no hay tal cosa como hallar en el PNP o en el PPD una opción de cambio. Y precisamente partiendo del número que tú acabas de dar, de las elecciones pasadas, que representó una merma gigantesca en el PNP y en el PPD. Es la primera vez que un gobernante gana con un porcentaje tan bajo, aún habiendo ganado. El Partido Popular tuvo por primera vez un porcentaje muy bajito para ser el segundo lugar, y el PIB se quedó más o menos igual que en las pasadas. Igual en las dos nos quedamos inscritos, que hablar honestamente, pero porcentualmente la diferencia no fue tan grande. O sea que la fuga fue del PNP y del PPD hacia los candidatos independientes, y como tú bien planteas, hay una dinámica entre, sobre todo entre el público joven, si esa fuga va a ser con Lúgaro o con Dalmau. Mira, nosotros, a diferencia de los nuevos movimientos, tenemos un historial buenísimo. Nosotros sí podemos decir que nuestro historial es la carta de presentación. Hemos sido consistentes en nuestro pensamiento, a diferencia de personas que están en esos grupos nuevos, incluyendo la candidata a la gobernación, que sin tirarle, sin que suene un ataque personal ni nada, un ataque político porque es nuestra adversaria. Las posturas, por ejemplo, en cuanto a la Junta de Control Fiscal, en el cuatrienio pasado eran muy distintas a lo que son las posturas en este cuatrienio. La gente que forma Victoria Ciudadana es gente que formó otros partidos y fracasaron. Porque hay gente del PUS, del PPT, que trataron, ¿verdad? Y se decía en estos mismos foros, y como esto no es una amenaza al PIB, pues mira, quizás no era, pero resultó que no tuvieron un efecto en mermar la militancia del Partido Independentista. Tuvimos legisladores electos, actualmente está Juan Dalmau en el Senado, está Denis Márquez en la Cámara, con un gran historial en contraste con el historial de la inmensa mayoría de PNP que hay allí y de la mermada delegación del Partido Popular. Así que nosotros apostamos a como dice Juan Dalmau, no me digas dónde vas a estar, no vengas a prometer cosas, dime dónde has estado, porque el país sabe dónde ha estado el PNP, dónde ha estado el PNP, el PPD, dónde han estado estas figuras nuevas o dónde no han estado, y saben sí dónde ha estado el PIB. No hemos estado ni con celulares confiscados, ni justificando cambios de postura, ni tampoco esposados, salvo cuando Vieques, que fue cuando único han estado independentistas. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo para los turnos finales, pero esta conversación no acaba aquí, porque el martes que viene regresamos en Analizando Entre Tres, así que muchas gracias por su sintonía. Gracias a todos. Gracias, Estefano.